Extraordinario. La vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 17. El gobierno imperial de Dios. En este último capítulo, giremos nuestra atención una vez más a las conocidas palabras del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículos 9 y 10. Un día lo entendí. Jesús hablaba frecuentemente del reino. A medida que leía los evangelios con este pensamiento en mente, se hizo abrumadora la cantidad de veces que él sacaba el tema del reino. De hecho, la frase aparece en más de 100 versículos en los evangelios. Como mencioné en el capítulo 10, cuando Jesús habla del reino de Dios, en realidad se está refiriendo al gobierno de Dios. Las palabras griegas que se utilizan con más frecuencia en los evangelios para el reino de Dios son basileia tu theos. Theos se refiere a Dios, mientras que basileia se define como realeza, gobierno, reino. Basileia se deriva de la palabra griega para base o fundamento. Algunos eruditos prefieren esta raíz porque elimina la confusión con el significado de monarquía y creen que la mejor traducción es gobierno imperial de Dios o dominio de Dios. Me encanta la palabra imperial. Una de sus definiciones es supremamente poderoso. Entre sus sinónimos se incluyen real, majestuoso, imponente, grandioso y magnífico. Piense en estas palabras mientras sigue viendo la palabra imperial. Jesús literalmente comunica: Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, venga tu gobierno imperial, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios ha venido, no físicamente sobre la tierra aún, como Isaías profetizó, que en el futuro Jesús gobernará para siempre y la influencia de Satanás será eliminada por completo. En cambio, el reino está dentro de nosotros, su pueblo, y debemos extender su dominio donde quiera que estemos. A la luz de esto, leamos una vez más las palabras de Pablo a los romanos. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5, 17. Entender mejor lo que se comunica en el Padre Nuestro con respecto al gobierno imperial de Dios lleva a otro nivel las palabras de Pablo. Reinarán en vida, como reyes o reinas. ¿Cómo se relacionan estos dos pasajes clave? Debemos tener en mente que de Jehová es la tierra, Salmo 24:1, pero Él ha delegado la autoridad de gobernarla a los hombres. El salmista escribe: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115:16. Adán lo fastidió, entregó dominio a Satanás. Sin embargo, Jesús como hombre lo recuperó. Ahora, la autoridad final vuelve a estar donde Dios quiso originalmente, en manos de sus hombres y mujeres. Pero nos corresponde a nosotros ejecutar esta autoridad. Si no lo hacemos, permanece bajo la influencia del maligno. Esta es la realidad que da que pensar. Los hombres y mujeres piadosos deciden si se hace o no la voluntad de Dios en la tierra. Todas las historias en los evangelios ilustran esta verdad. Permítame citar solo una. Fue necesario que Jesús, un hombre, se pusiera de pie en la barca y reprendiera a una peligrosa tormenta en el lago de Galilea. Dios no quería que Jesús y los otros hombres murieran. Sin embargo, Él no calmó la tormenta de modo sobrenatural mientras Jesús dormía. Él necesitaba que Jesús, un hombre, se pusiera de pie y tomara dominio sobre ella. Ejemplos de este principio se producen hasta en el Antiguo Testamento. Por ejemplo,
Eliseo le dijo al rey de Israel que golpease la tierra con flechas para significar la liberación del señor de Siria. El rey solo golpeó la tierra 3 veces. Eliseo se puso furioso y confrontó al rey. Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Segunda de Reyes 13:19. Dios quería que Israel destruyese a Siria, pero su deseo no se logró porque un hombre lo limitó. Otra vez, leemos cómo Israel limitaba al santo. Veas el Salmo 78, versículo 41. Es asombroso pensarlo, pero debido a su integridad, Dios ha limitado lo que Él hará porque no retirará la autoridad que Él ha delegado. Esta lista de ejemplos es interminable, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Observemos las palabras no hará nada Jehová. En tiempos del Antiguo Testamento, cuando Dios revelaba su plan, ¿qué ocurría después? O bien el profeta o alguien a quien el profeta había delegado responsabilidad hablaba para ejecutar la voluntad de Dios. Tenga en mente que en aquellos tiempos los profetas eran aquellos a quienes Dios había revelado su voluntad. Sin embargo, en la era del Nuevo Testamento, Jesús dijo que Juan el Bautista era el mayor profeta hasta ese momento. Después dijo, de modo sorprendente, que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Véase Mateo 11:11. ¿Cómo puede ser eso? Porque ahora tenemos el reino en nuestro interior. Como hijos e hijas de Dios, cada uno de nosotros ahora puede oír los planes de Dios para ejecutar su voluntad en la tierra. Nosotros somos las personas extraordinarias que gobernamos en esta vida en Cristo Jesús. Asimilando todas estas cosas, el Padre Nuestro podría leerse ahora: Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, venga a tu gobierno imperial. Hágase tu soberana voluntad en la tierra. El dominio de tu reino es establecido por tus santos, reinando por medio de tu abundante gracia. Ahora bien, eso es verdaderamente extraordinario. Manifestar el dominio del cielo. Repasemos brevemente nuestro viaje. Nuestro mayor objetivo es agradar a Dios. Sin embargo, no tenemos la capacidad de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero como hemos hablado detalladamente, los cristianos no han de confiar en su propia capacidad, porque nos ha sido dada la abundante gracia de Dios. La gracia no es solo perdón de pecado, sino que engloba mucho más. Nos ha librado de la cautividad a nuestra naturaleza de pecado muerta y nos ha hecho renacer, poseyendo la naturaleza exacta de Jesucristo. El resultado, no solo podemos vivir vidas puras y piadosas, sino que también podemos producir el mismo fruto que Él produjo, traer el gobierno imperial del cielo a este mundo oscuro. Jesús reinó en vida. Nosotros hemos de hacer lo mismo. ¿Le está abrumando ya el pleno impacto de esta verdad? Como hombre, Jesucristo recuperó lo que Adán había entregado a Satanás en el huerto. Esto finalmente culminará cuando la tierra y todo lo que en ella habita sean restaurados a la perfección. Sin embargo, antes de que eso suceda, el reino ya está en pleno vigor en los corazones y en las vidas del pueblo de Dios. Lo único que tenemos que hacer es oír, creer y operar en la gracia de Dios, estableciendo así su dominio. Al igual que Jesús llevó el gobierno imperial del cielo a todos los ámbitos de la vida, así nosotros hemos de hacer lo mismo. Los siguientes son algunos ejemplos. Simón batallaba en su negocio de pesca comercial. Sin embargo, un encuentro con Jesús y un día de fracaso se convirtieron en la mayor pesca de su carrera.
La boda en Caná estaba a punto de fracasar. Jesús no solo la salvó, sino que la elevó. El Estado no tuvo que ocuparse de una mujer indefensa en Naín después de que Jesús resucitara a su hijo de la muerte. La dignidad de ella se mantuvo intacta y su legado continuaría. Después de que Zaqueo tuviera un encuentro con Jesús, la sociedad se volvió más segura y más próspera. Se evitó a la comunidad el robo y la pobreza porque un ladrón que acababa de ser dignificado ya no robaría a sus clientes. Sin embargo, no quedó todo ahí. Se devolvió el 400% a quienes habían sido defraudados, estimulando así la economía. En otra ocasión, un loco no se consumiría en el aislamiento, sino que ahora proclamaría gloriosas noticias, extendería el dominio del reino a 10 ciudades y viviría una vida productiva. Podríamos continuar hasta más allá de lo que está escrito en los evangelios, porque Juan dice que los libros del mundo no podrían contener todas las obras extraordinarias que Jesús hizo. Él reveló el plan de Dios para traer el dominio del cielo a esta tierra. Él nos mostró cómo reinar en vida. Este no es solo nuestro modelo, sino también nuestro mandato. No todos somos pastores o maestros, porque tenemos diferentes dones y llamados, pero donde quiera que estemos en el ámbito de la vida, deberíamos manifestar lo extraordinario. Nuestro negocio debería prosperar, aun cuando otros batallen. Nuestras comunidades deberían ser más seguras, más agradables y prósperas. Nuestros lugares de empleo deberían estar en expansión. Nuestra música debería ser fresca y original, emulada por músicos seculares. Lo mismo debería ser cierto de nuestros diseños gráficos y arquitectónicos. Nuestra creatividad debería inspirar y ser buscada en todos los niveles. Nuestro rendimiento, ya sea en los deportes, en el entretenimiento, en las artes, en los medios de comunicación o en cualquier otro campo, debería destacar. Nuestras ciudades, estados y naciones deberían prosperar cuando gobiernan los justos. Nuestras escuelas deberían sobresalir cuando enseñan los justos. Lo fundamental, cuando los extraordinarios están implicados, debería haber una abundancia de creatividad, productividad, tranquilidad, sensibilidad e ingenuidad. Todo lo que se encuentra en el cielo debería manifestarse en la tierra. Verdaderamente tenemos que ser luz en este mundo oscuro. Vemos destellos de esto en el Antiguo Testamento, desde luego a escala mucho menor. José soportó una gran confusión debido al odio de sus hermanos. Sin embargo, aprendemos mucho sobre él aún siendo un esclavo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Génesis 39, versículos 2 y 5. Potifar aumentó de manera magnífica simplemente porque José trabajaba para él, no como un empleado muy bien considerado, sino como un esclavo. Incluso, después de ser acusado falsamente y llevado a la cárcel, José no solo siguió siendo bendecido, sino que otra vez su ambiente prosperó. Finalmente, él fue puesto a cargo de los demás prisioneros y leemos: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39, versículo 23. La vida extraordinaria acompañaba a José donde quiera que le ponían, hasta en una celda en la cárcel. Otro ejemplo del Antiguo Testamento sería Daniel y sus 3 amigos.
Ellos fueron contratados para trabajar para el gobierno de Babilonia, la nación más poderosa del mundo. Eran muchachos extranjeros, sin una educación formal. Sin embargo, al entrevistar a cada uno de ellos, quienes estaban a cargo se dieron cuenta de que ellos eran 10 veces mejor que todos los demás consejeros del rey. Véase Daniel 1:20. Ellos idearon nuevos métodos y procedimientos operativos que enseguida fueron adaptados. Ellos eran los extraordinarios. Podría citar otros ejemplos, como David, Jacob, Ruth, Esther, Jeremías, etc. Si esto sucedió a escala limitada en el Antiguo Testamento, con aquellos que solo estaban cerca del reino, ¿cuánto más debería ser esta la norma para quienes tienen el reino en su interior? Nosotros somos la esperanza del mundo, la sal de la tierra. Hemos de reinar en vida mediante la abundancia de la gracia. Hemos de vivir de modo extraordinario. La fuerza que detiene. Puede que usted pregunte, ¿espera Dios que nosotros tomemos literalmente el mundo? Los sistemas de gobierno, educación, entretenimiento, finanzas, medios de comunicación y comercio, para que Jesús regrese y entre en lo que nosotros hemos preparado para Él? No, no es eso lo que enseña la Escritura. El Nuevo Testamento dice claramente que antes del regreso de Jesús, los sistemas del mundo estarán en tinieblas, impregnados de impiedad. Esto es lo que Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica con respecto a la segunda venida de Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 3 al 6. Este pasaje, al igual que otros, muestra que el sistema del mundo estará en decadencia justamente antes del regreso de Jesús, después del cual Él matará a los enemigos de Dios e iniciará su reinado físico en la tierra. Véase Apocalipsis 19:11 al 26. Sin embargo, observamos que algo está deteniendo al hombre que personifica la plenitud de la rebelión hacia Dios. De hecho, si seguimos leyendo, no es solo el anticristo quien es detenido, la impiedad general también es retenida, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Las palabras de Pablo no solo indican el tiempo del anticristo, sino que engloban toda la época del Nuevo Testamento, lo cual ciertamente incluye el presente. Por tanto, aparezca el anticristo este año o dentro de 50 años, estas palabras sin duda se aplican al presente. Alguien está deteniendo la impiedad, ¿pero quién es? La primera suposición lógica sería que es el Espíritu Santo. Sin embargo, no puede ser Él, porque durante el reinado del hombre de pecado habrá muchos que entreguen sus vidas a Jesucristo, y la Escritura muestra que nadie puede acudir a Jesús sin que el Espíritu Santo le atraiga. Ni nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, quien detiene no puede ser el Espíritu Santo. Hay solamente otra posibilidad, y no es otra que el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor venga para llevarse a sus verdaderos creyentes, la iglesia, véase Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, y Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52, Él habrá sido eliminado. Jesucristo
nunca se ha referido a ella y por eso es claramente un hombre. Si estuviéramos hablando de su cuerpo gobernante, entonces deberíamos referirnos a él en género masculino. Por otro lado, con respecto a nuestra relación con Jesús, nosotros somos la esposa de Cristo. Véase Efesios 5, versículos del 25 al 32, considerándolo así como femenino. Sin embargo, con respecto a la autoridad, el cuerpo de Cristo se considera en género masculino. El cuerpo gobernante de Cristo, Él, puede detener la impiedad como Jesús mismo hizo al reinar en vida. Nuestro Señor dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9:5. ¿Sigue estando Jesucristo en el mundo? La respuesta es sí, pero no es su cabeza sino su cuerpo. Somos nosotros. En ningún lugar en la Escritura se nos dice que el Espíritu Santo sea la luz del mundo. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Pero también nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. Somos uno. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Tal como Jesús es, así nosotros somos la luz del mundo. La luz refrena la oscuridad, no es al contrario. La oscuridad no puede vencer a la luz, sino que la luz refrena la oscuridad. Si tengo un auditorio lleno de personas y doy a cada una de ellas una lámpara que tiene una bombilla de 60 vatios, el auditorio quedaría brillantemente iluminado. Por otro lado, si solo algunas personas tienen bombillas de 60 vatios, el auditorio estaría poco iluminado. Aunque la oscuridad nunca podría refrenar la luz sería escasa debido a una presencia reducida. De la misma manera, si solo una pequeña parte del cuerpo de Cristo entiende quiénes son en Cristo Jesús y camina en el poder de la gracia, entonces el mundo está poco iluminado. Esta ha sido la situación por demasiado tiempo. Hemos iluminado escasamente al mundo, pero no tiene que seguir siendo de ese modo. Yo tengo un sueño de un cuerpo de Cristo lleno de luz, compuesto por personas de todas las edades, hombres y mujeres, que despiertan a lo que Dios ha escondido en el interior y se levantan en la gloria y el poder de Él. Esos creyentes vivirán de manera tan extraordinaria que multitudes serán atraídas al reino de Dios, no meramente por lo que ellos predican, sino por la convincente demostración de cómo viven y de sus notables hazañas. Creo que este sueño lo ha dado Dios, porque Isaías profetizó: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, versículos del 1 al 3. Observe que el mundo estará en oscuridad, y las personas en profundas tinieblas. Sin embargo, la luz vendrá. Piense en ese auditorio cambiando de estar escasamente iluminado a estar brillantemente iluminado, a medida que cada vez más personas encienden sus linternas de 60 vatios. Veamos que Isaías profetiza que la gloria del Señor nacerá, no descenderá sobre nosotros. Muchos cristianos están buscando un espectacular derramamiento del Espíritu de Dios sobre la iglesia, iniciando así un gran avivamiento. No, yo creo que Dios está esperando que nosotros nos despertemos, entendamos quiénes nos ha hecho el que seamos y activemos el poder depositado en nosotros. Cuando hagamos esas cosas y creamos verdaderamente, nos volveremos muy brillantes e iluminaremos el oscuro auditorio del mundo. Los incrédulos serán atraídos a nuestras vidas extraordinarias. ¿En qué tiempo tan emocionantes vivimos?
¿Y las pruebas? ¿Cómo encajan las pruebas y las tribulaciones en el escenario que he descrito? Sabemos que encontraremos oposición, pues la Biblia lo dice. ¿Es la oposición una fuerza de detención en potencia para una vida extraordinaria? No, no es así como una persona extraordinaria ha de ver la tribulación. En cambio, hay que verla como una oportunidad. La adversidad de José fue el camino hacia su gran llamado. La experiencia de Moisés de cuidar ovejas en el desierto le preparó para pastorear a la nación de Israel. Él aprendió fuertes capacidades de liderazgo como hijo de Faraón, pero también sería necesario el corazón de un pastor para ocuparse de su nación de esclavos golpeados. La adversidad de David lo preparó a él y a sus líderes para su dinastía. Podría continuar con muchos otros. Pablo dijo a la iglesia primitiva: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Leamos de nuevo estas palabras, incorporando las definiciones aprendidas en este capítulo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nos levantemos y entremos en el gobierno imperial de Dios. En otras palabras, no entraremos en el gobierno en esta vida, la vida extraordinaria, sin que haya resistencia. Si no hay batalla, no hay victoria. Si no hay oposición, no hay nuevo terreno que tomar. Durante un periodo de tiempo, Pablo tiene una visión incorrecta de esta área de la vida. Un mensajero de Satanás fue enviado para abofetearlo, y Pablo rogó al Señor 3 veces que le quitara ese problema. La respuesta de Dios fue: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La debilidad de Pablo era la incapacidad de su carne para vencer la oposición de Satanás. Dios simplemente dice: ¿no entiendes que lo extraordinario comienza cuando la capacidad humana no puede realizar la tarea? Es entonces cuando mi gracia, poder, rellena la brecha. Entonces, ¿por qué debería quitar la resistencia? Has de vencerla y destruirla mediante mi gracia. Cuando esto se convirtió en una realidad para él, Pablo después dijo: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. ¡Qué cambio de actitud! El paso de decir, por favor quítalo, a decir, ahora me deleito en esta oposición. Él había descubierto el poder de la gracia. Por eso, unos años después, Pablo escribió: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, versículos 35 y 37. No somos solo vencedores, sino más que vencedores. En otras palabras, toda oposición se convierte en una oportunidad a los ojos de aquel que reina en vida. Unas palabras finales. Le dejo con unas palabras finales de cautela, una exhortación. Pablo escribió a los Corintios: y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2. Si descubrimos quiénes somos en la gracia de Dios y la abundante grandeza del poder que reside en nuestro interior, pero no estamos motivados por la compasión y un sincero amor, entonces no somos buenos, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos a quienes influenciamos. Jesús fue movido con compasión. Era la fuerza impulsora detrás de su fe y su gracia.
Le desafío a realizar una búsqueda por palabra en los evangelios con respecto a la compasión y la frecuencia con que Jesús era movido por ella. Se nos dice en términos claros, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Pablo estaba hablando de circuncisión contra incircuncisión, o vivir bajo la ley contra vivir en el Espíritu, en esta carta. Para nuestros propósitos, podríamos citarlo así: porque en Cristo Jesús, ni una vida común ni una vida extraordinaria vale algo sin amor. Pero lo que es muy beneficioso es la fe que obra mediante el amor. Que nosotros intentemos realizar la obra de Dios en nuestra propia capacidad es una necedad, lo cual la Escritura ha dejado muy claro. Sin embargo, ¿cuántas personas intentan agradar a Dios meramente por las fuerzas humanas aparte de la fe? Por otro lado, si usted entiende plenamente la revelación establecida durante nuestro viaje y trata de vivir extraordinariamente aparte del amor, bien, eso también es necio. Sin embargo, vivir en la capacidad de la gracia mediante la fe, motivado por la compasión y el amor sincero, valdrá mucho a los ojos de Dios y de los hombres. Que usted sea una de esas personas extraordinarias de nuestra generación. Se necesita que usted se levante, resplandezca y revele el gobierno imperial de Él y su glorioso reino. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 1, versículos 24 y 25. Reflexiones para un viaje extraordinario. Considere la frase: los hombres y mujeres piadosos deciden si la voluntad de Dios se hace o no en esta tierra. Enumere ejemplos de cómo usted ha observado que esto se realiza. ¿En qué áreas de mi vida ahora quiere reinar en vida por medio de Cristo? ¿Qué está evitando que usted sea extraordinario? ¿De qué maneras va a entrar usted en una vida extraordinaria?